¿Está? Bueno, pues queremos dar la bienvenida a la maestra Rosario Ramos Oquita, que ella nos hizo el favor, nos hace el favor de darle continuidad a una formación que tuvimos el 18 y 19 de octubre sobre transformación del conflicto y construcción de paz. Ya nos habíamos reunido hace 3 semanas para otra temática, pero ahorita va a ser un tema, creo que es un tema muy importante, porque este tema, como vemos, pues es el inicio de un diálogo, de una comunicación y de la mediación también, que es cómo regular la carga emocional. El primer paso para el diálogo y la mediación, así le pusimos a esta charla. Gracias, Rosario. Ella es abogada titulada con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Cuenta con especialidad en Derecho y Psicología de la Familia, así como mediación y solución pacífica de conflictos. Tiene maestría en negociación y mediación por la Instituto de Mediación de México. Actualmente, bueno, no sé si ya terminaste, Rosario, el doctorado en negociación. Ya, Ah, muy ya, bien. ya. Bueno, la doctora Rosario, entonces. Es tanatóloga certificada por el Instituto Mexicano de Tanatología, orientadora familiar, certificada por el Instituto de Ciencia de la Educación y coach ejecutivo estratégica certificado por la UASH. Eh, Podría seguir leyendo su currículum porque tiene mucha actividad desde hace 23 años en el tema de la mediación, o más quizás, me equivoco, este currículum lo agarré el del 2018, del 2019 se me hace. Entonces, Sí. ya tiene mucha experiencia, le agradecemos. Actualmente está radicando en Chihuahua, pero pronto se viene aquí en Sonora con un tema de la mediación para escuelas secundarias, ¿verdad? Entonces, pues sin más, le damos la palabra. Muchas gracias, Rosario, de verdad, y comenzamos. No, al contrario, mil gracias. Les agradezco totalmente la invitación. Es más, me siento parte del equipo, me siento parte de ustedes. En algunas ocasiones me ha tocado en suerte estar presencialmente con ustedes y ahorita por la distancia es lo que me lo impide. Entonces, cuentan conmigo y gracias por la invitación. Es un privilegio estar aquí. Y definitivamente hablar de mecanismos alternos, hablar de mediación, pues es compartir, compartir cada uno de nosotros lo que podemos aportar y es un trabajo de un equipo y de toda una sociedad. Entonces, siempre que me soliciten, ahí estaré, cuenten conmigo. ¿Okay? Entonces, vamos empezando. Les digo que hice una presentación muy general, nada más con ciertos puntos para efectos de ir guiándonos. Voy a compartir pantalla, si me permiten. Ahí. Ahí está. Listo, ya podemos ver. Únicamente, perfecto, para ir guiándonos. Y me gustaría, conforme vayamos avanzando, las dudas, las sugerencias que pudieran tener, con toda confianza, prendan sus micrófonos, somos poquitos. Esa es de las ventajas de tener un grupo pequeño, de tener que puede haber una interacción real entre nosotros. Y me gustaría más que nada que ustedes aclaren las dudas y que podamos ir sirviéndoles en las cosas prácticas que ustedes necesitan. ¿Ok? Entonces, voy a empezar diciendo, este concepto en general, yo creo que es un concepto muy personal mío, pero así lo veo. Si me preguntan qué es mediación, yo empezaría diciendo que para mí la mediación es un arte, fíjense, una arte. ¿Por qué? Porque es complejo y porque vamos a ver ahorita qué hace un mediador, cómo lo hace el mediador y para qué nos sirve realmente, cuál es la diferencia entre otros puntos de vista. Y volviendo al concepto que estamos manejando ahorita, el arte dirigido a qué? A crear arreglos, crear acuerdos, pero con una gran diferencia de cualquier otro, que es mutuamente satisfactorios. Lograr que las dos partes sientan satisfechas. Ojo que no estoy diciendo que las dos partes obtengan el 100% de lo que quisieran. No. Yo creo que el efecto de un proceso de mediación
es muy emocional, diría yo, porque es ese sentimiento que tiene que tener las dos partes de que se hizo lo correcto, de que se hizo lo justo. Entonces, ¿qué es mediación? Es un proceso de diálogo en el cual el fin último es lograr una satisfacción, un sentimiento de justicia por parte de todos los involucrados. Para mí, en lo personal, la justicia es un sentimiento de que se hizo lo correcto. Entonces, partimos con eso, partimos de ahí. Ahora, como preámbulo, ¿qué son los mecanismos alternos de solución de conflictos? Yo creo que ustedes han escuchado, han visto, estamos ahorita en una etapa, en una época en la cual los MASC o mecanismos alternos de solución de controversias se encuentran inmersos en todas las diferentes áreas y no únicamente de cuestiones jurídicas, ¿eh? Porque en cuestiones jurídicas sabemos que ahorita no hay ni una materia que no prevea la posibilidad de arreglar los conflictos por medio del diálogo. Incluso es un derecho humano que ya está plasmado en nuestra Constitución. Pero la mediación va muchísimo más allá que esto. La mediación va al área comunitaria, la mediación va al área, es más, para mí, si me preguntan ahorita, es más importante la mediación comunitaria y escolar que la judicial. La judicial tiene que venir a ser una consecuencia de la comunitaria y de la escolar para poder realmente caminar como es debido por una cultura de paz. Entonces, en pocas palabras y tratando de ubicarlo de manera más sencilla, ¿qué son los mecanismos alternos de solución de controversias? Son todas aquellas maneras o formas estructuradas de resolver un conflicto en el cual quien toma realmente la voluntad y la potestad de solucionarlo son las partes interesadas. Normalmente, ¿cómo estamos impuestos a resolver nuestros conflictos? Hasta ahorita, ¿cuál es nuestra forma normal? ¿Cómo nos educamos? Yo creo que todos los que nos encontramos ahorita aquí en pantalla reunidos en este momento, ¿cómo nos educaron a nosotros? Tengo un problema y hay dos maneras. O la autocomposición, que vendría a ser la ley del más fuerte, fuerte, hablando de poder físico, poder económico, poder jerárquico. Se hace esto y se soluciona esto porque yo puedo y porque yo digo. Y sigue siendo una manera que utilizamos, que lógicamente lleva a la violencia y a la no satisfacción por parte de ninguno de los sujetos involucrados. Otra manera de cómo resolvemos nuestros conflictos es la heterocomposición, que viene siendo aquella manera en la cual nosotros como personas en conflicto le delegamos a un tercero la facultad o la potestad para que esa persona lo resuelva y nos diga qué hacer. Y puede ser desde un juez hasta aquella tercera persona en una comunidad en donde nosotros le decimos, tú dinos qué hacer. Y le estamos delegando esa facultad, le estamos entregando la voluntad de que vamos a cumplir lo que sucede. Y si lo analizamos, esas dos maneras son como normalmente nos educamos, y es más, nuestro propio sistema legal así estaba establecido hasta hace muy poco. De tal manera que si tengo un problema, ¿en qué pienso? En contratar un abogado para que el abogado presente una demanda, lo lleve al juzgado y el juez me diga, tú ganas y tú pierdes. Pero ¿qué sucedió dentro de ese proceso? No sé quiénes de ustedes les ha tocado estar en algún procedimiento judicial. La gran mayoría de las veces, por no decir todas, ni el que gana se sentía satisfecho, mucho menos el que perdía. Y aparte, al no sentirse satisfecho, pues no se solucionaba el conflicto. Una resolución no es una solución. Son cosas muy diferentes. Y se empezaba a ver cómo no la cumple. Eso fue lo que dio evolución
y no que haya nacido, sino que volvimos a rescatar aquellas formas de resolver conflictos con las que el hombre, desde que el hombre es hombre, en donde nosotros como personas involucradas en un conflicto volvemos a tomar esa potestad que les acabo de decir que le habíamos delegado o le habíamos cedido al Estado o a un tercero. Ahora decimos, ¿sabes qué? No, espérame, dame chancita. Yo ya no soy el mismo. Como sociedad hemos evolucionado muchísimo y ustedes son testigos y ustedes saben qué diferente es nuestro mundo ahorita al que era hace unos años. Entonces, yo ya tengo la capacidad de poder decidir y dame chance. Yo voy a intervenir para solucionarlo. Si no puedo, o si no se puede, o si no quieren, ya entras tú, autoridad. Pero mientras tanto, yo mero. Y esos son los mecanismos alternos. Aquellas maneras en las cuales, de una manera directa, las personas involucradas tratan de solucionar su conflicto. Y esto lo estamos viendo no únicamente en cuestiones jurídicas. Yo creo que, digo, si yo tuviera que poner en una línea el proceso o la línea de tiempo de la intervención de los mecanismos alternos, lo judicial yo lo pongo al final. Previo a ello, hay que pasar por esto. ¿Qué es entonces mediación? Es una cultura diferente. Es cambiar una forma de pensar de nuestra sociedad. Es retomar la manera más original de cómo resolvemos nuestros conflictos. Lógicamente, para hacer eso, hay que crear primero un cambio de paradigmas sociales. Y ese es precisamente el proceso histórico en el que nos encontramos ahorita. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos alternos? Voy a referir nomás yo creo que ahí tendría que ser motivo de una plática especial, cuáles son y de qué se diferencian, pero voy a mencionar que como tal y para cuestiones didácticas tenemos la negociación, que es aquel proceso en el cual ni siquiera interviene un tercero, en el cual son dos personas en conflictos y juntos entre ellos dialogan y tratan de encontrar su solución. Tenemos la mediación, que es un proceso en el cual sí hay dos personas en conflicto, dos o más personas en conflicto, y hay un tercero. Hay un tercero que este tercero, su función es limitada. ¿Limitada a qué? A ser un puente de comunicación entre las dos personas en conflicto. Eso es lo que va a hacer él. Hacer un análisis del conflicto y ser una persona que va a construir, tejer, por eso digo que es un arte, tejer los lazos de comunicación entre A y B, para que A por primera vez se entere qué pasa por la cabeza de B y que B se dé cuenta, lo que pasa fue que viste las cosas de esta manera. Y eso ahorita lo vamos a ver de una manera muy general también lo que es conflicto, porque no podemos hablar de mediación sin tocar conflicto. Entonces, eso hace el mediador, ser ese lazo de comunicación entre estas dos personas, que no es lo mismo que conciliación. Muchas veces se usan como sinónimos, no es lo mismo. ¿Por qué no? Y nos conste que no estoy diciendo que sea mejor uno que el otro. Son diferentes procesos. La conciliación, ¿qué sucede en ella? Hay dos o más personas en conflicto, pero la intervención de este tercero va más allá de ser ese lazo de comunicación, de construir, de entretejer los lazos de comunicación entre las dos partes. Un conciliador sí puede proponer soluciones. Tú quieres 5, tú quieres 7, el conciliador puede decir, déjenlo en 6. El mediador no puede hacer eso. El mediador tiene que hacer la pregunta adecuada para que ese 6 salga de la propuesta de ellos. Para ese efecto tiene que hacer, esa es la diferencia entre mediación y conciliación. Ahora, si analizamos y vemos que por naturaleza a los seres humanos, ¿qué es lo que no nos gusta?
o por qué no cumplimos con muchas de las resoluciones o de las soluciones que nos imponen a un conflicto. ¿Por qué es? Porque nos imponen la solución, no la creamos nosotros. A todos, es más, por ejemplo, poniendo un ejemplo concreto de cuestiones jurídicas, muchos años me tocó a mí trabajar en los tribunales y sabemos que la cuestión alimenticia, algo tan básico y tan elemental como es la subsistencia básica de un menor, de un niño o de una niña. Hay la manera como un juez gira un oficio directamente para que el deudor alimentista se le haga un descuento de su nómina y derechito ese dinero llegue al acreedor alimentista para satisfacer sus necesidades. ¿Qué sucede en la práctica? ¿Es correcto eso? Claro, que porque hay que cuidar los derechos de los niños y las niñas por sobre cualquier otra cosa. Sin embargo, ¿qué sucede muchas veces? En cuanto el deudor alimentista ve que se le ha descontado un importe, es infinidad el número de casos en los cuales prefieren renunciar a su trabajo antes que seguir que se les siga descontando. Y esa es una realidad. Ahora, yo me pregunto, ¿es porque son malos padres, malas madres? ¿Es porque son personas que no deberían de ser como tal? Fíjense que no. Son seres humanos. El conflicto es un cúmulo de emociones. Y aquí se vuelve. ¿Por qué renuncio? Porque me lo están imponiendo. Porque es esa imposición, es a la fuerza. Entonces, automáticamente ante eso que viene de este lado, tú me obligas, yo veo cómo no hacerlo. En cambio, por eso funciona la mediación, porque nadie obliga a nadie, sino que es un acuerdo que yo tomo. Yo les aseguro, y en mi experiencia profesional que tengo en materia de mediación, los acuerdos que se llevan a cabo por el proceso de mediación se cumplen solitos, voluntariamente, como en un 95%. Y no es magia, es simple y sencillamente que quien los hizo, quien los va a cumplir, fue quien los generó y lo propuso. Y no hay esa imposición. Ese es el arte de mediar. ¿Ok? Entonces, diferencia entre mediación y conciliación. Uno va más allá y puede proponer que sería la conciliación. En mediación, la solución tiene que salir de ellos. Pero ahora, partiendo de ahí, no significa que unos sean mejores que otros. ¿De qué va a depender? Del tipo de conflicto que sea. Porque habrá muchos casos y muchos conflictos en los cuales la conciliación es lo adecuado. Por ejemplo, un conflicto que yo llegara a tener en el cual mando a hacer un cerco con un herrero y el herrero me incumple, yo le pago y pasa una semana y pasa un mes y pasan dos y no me concluye mi trabajo. Acudo a una instancia para tratar de solucionarlo. Aquí ni hay una relación permanente, jamás voy a volver a ver al herrero, ni va a haber realmente grandes emociones ni sentimientos que tengamos que aclarar. Él me cumple, yo le cumplo y se acabó. Pero pongamos un conflicto entre dos vecinos que viven uno junto al otro y que el conflicto, la relación es permanente. Ni uno se va a cambiar ni el otro tampoco. Y la constante roce y suposiciones está encima de ellos. Pongamos un conflicto de un matrimonio en el cual puede no ser ya marido o mujer, pero van a ser mamá, papá. ¿Qué hay que hacer? Aclarar todo lo que pasó anterior. Fortalecer los lazos entre ambos y encontrar una solución que sí se cumpla y no a la fuerza, sino voluntariamente.
Ahí es mediación lo que tiene que intervenir. Ahí es mediación precisamente lo que lo que sería más productivo. ¿Ok? Entonces, sí queda claro por qué la mediación es tan eficiente y es el proceso a la que le damos mayor difusión. Y ojo, no es que sea mejor, no, pero sí es más difícil de hacer. Porque muchas veces tenemos la respuesta en la punta de la lengua, pero si lo decimos nosotros, si lo proponemos nosotros, las posibilidades del cumplimiento aminoran tremendamente. Eh, El chiste es que salga de ellos. Rosario, Ahora, ¿sí? sí, perdón. Adelante. Dos cositas. Eh, Solo para confirmar, la presentación no se está viendo, ¿verdad? Sí, la quitaste tú, ¿verdad? Ah, ok, muy bien. Sí, yo la quité. Oye, Lo que pasa que nomás me gusta estarlos viendo no, ustedes, por mejor, eso sí, les sí. digo. Sí, la quito y Oye, la pongo. sí, Ujú. no hay problema. Nomás quería confirmar eso. Y lo otro, Rosario, es que Sí, como que, a lo mejor estoy mal, pero como que un fin del mediador es como que ya no necesiten del mediador después, ¿no? O sea, al final, como decir, síganle ustedes, sí, ¿no? Y ya, nomás sí. ese comentario. Gracias. Totalmente. Lo que pasa que hay varias escuelas, como en toditito, varias escuelas, varios modelos de mediación. Y efectivamente, hay algunos, como el Harvard, por ejemplo, en donde lo que pretendemos es una solución sobre una conflicto concreto y se acabó. Pero hay otras que van mucho más allá a ello y que van a transformar una sociedad y que vendría a ser la mediación asociativa, precisamente que tiene su origen ahí en Hermosillo, con el doctor Pesqueira, la mediación transformativa, que van encaminadas a que quienes participan en un proceso de estos aprenden. ¿Y qué aprenden? ¿Qué aprenden? A ver, Gloria, vi que levantaste tu mano. Sí, muchas gracias. Saludos desde Hermosillo, Sonora. Me encanta el tema. Yo tengo una pregunta, curiosidad, dado el quehacer que estamos haciendo. Su servidor está participando en algunas reformas legislativas a nivel nacional y a nivel estatal. Entonces, ayer precisamente estábamos hablando nosotros con el equipo de la Ciudad de México sobre las medidas de no revisión que estamos tratando de implementar en la ley de Ajá, migración, porque son anticonstitucionales, además, dañan los derechos humanos, especialmente de niñas y adolescentes. Entonces, mi cabeza empieza ahorita a preguntar qué padre estos mecanismos alternos a la solución de conflicto y de qué manera se podrían o si se pueden o si se han incorporado a marcos legislativos que los primeros respondientes deberían de seguir cuando se presenta un conflicto que daña la integridad y los derechos humanos de las personas. Y me hace súper interesante trazar esa línea. ¿Cómo la ve, señora? claro que sí, totalmente de acuerdo con usted. Mire, vamos viendo. Dentro de lo que estamos viendo ahorita, que vimos ya lo que era negociación, mediación y conciliación, hay otros modelos y hay otros sistemas como vendría a ser los procesos restaurativos, que no es lo mismo que mediación. El proceso restaurativo también es un mecanismo alterno, pero ese va dirigido precisamente a la reparación del daño, que es en lo que se está hablando precisamente ahorita con la intervención de la compañera Gloria. Ahí no es lo que buscamos, no es una solución a un conflicto, sino que es la reparación de un daño. Entonces, para poder intervenir en cualquiera de estos mecanismos que estamos hablando, tenemos primero que agotar una instancia. Número uno, que esto no es magia, que se requieren unos requisitos muy específicos para poder intervenir. Se requieren un proceso, se requieren unas condiciones específicas, sobre todo cuando hablamos de violencia, sobre todo cuando hay violencia de por medio. Fíjense,
Un proceso de mediación, que me imagino que lo vieron en el taller que tuvieron anteriormente, es A y B. Yo soy la mediadora. Lo primero que voy a hacer, si el fin del mediador es crear ese lazo de comunicación, ¿cómo le voy a hacer si están así? B o A ejerce poder e intimida a A. ¿Será posible ahí crear, generar un proceso de diálogo que fuera acorde? Ahora, no nomás eso, sino que, por ejemplo, yo como mediadora puedo garantizar que en mi sala de mediación nadie va a victimizar a nadie, ni física, ni verbalmente, ni emocionalmente. Yo llevo el control de mi proceso. Pero en estos procesos, generalmente, fuera de la sala de mediación, no ejerzo ningún control, ni ejerzo, ni tengo la potestad de poder ponerle policías, ni poder ponerle a ninguno de ellos. ¿Y qué pueda suceder si aquí logro a empoderarlo y ponerlos aquí y llegar a un acuerdo? Pero a lo mejor y salen de mi sala de mediación y ya están aquí otra vez. Ahí estamos precisamente hablando del tema que comparte nuestra compañera Gloria. Entonces, ¿qué se hace ante ello? ¿Se puede? Sí se puede. Sí se puede. ¿Y cómo se puede? Se requiere una especialización muy específica. Se requiere una capacitación, es más, viene siendo, de acuerdo con la Ley General de Mecanismos Alternos, es una especialización en procesos restaurativos, en los cuales se requieren condiciones muy específicas. ¿Para qué? Para garantizar, porque no estamos en una circunstancia de igualdad. Para el fin que tenemos es lograr que porque aquí sí hay una víctima y hay un victimario. En una mediación no hay víctimas ni victimarios. Fíjense, en una mediación, ¿cuál es el fin? Encontrar una solución. ¿Cómo es un conflicto? Uno hace y el otro reacciona. Los dos tienen la posibilidad, si yo hago y me quiero pelear y el otro no me contesta, ahí se acabó el conflicto. Pero si yo hago y me quiero pelear y el otro me contesta y me grita más feo y yo le respondo y lo insulto y me dice cosas y palabras más feas, ¿quién tiene la culpa? ¿El que inició o el que le siguió? Ese es un análisis del conflicto que podemos hacer desde la mediación, en donde hay dos. Y generalmente en conflictos de esta índole, si nos ponemos a medir, vamos a ver que si hubiera un medidor de conflictos, salen empatados, porque uno hace y el otro responde. Entonces, ahí tiene que partir la mediación. Y eso sucede muy común en conflictos comunitarios, por ejemplo. Yo hago y el vecino me responde, y yo le hago más feo y él me responde más fuerte, y va escalando hasta que llega la violencia, definitivamente. Pero en procesos restaurativos como el que estamos viendo acá, ahí se requiere, no estamos en esas condiciones, porque hay uno que recibió un daño sin haber hecho. Ahí está la gran diferencia. Entonces, ¿se puede intervenir? Sí se puede intervenir, pero ¿qué se necesita? Número uno, una especialización muy específica. Cada caso es tan diferente que aquí en este tipo de trabajo no puede ver una receta. Cada uno responde y se hace de una manera diferente. ¿De qué va a determinar? Del círculo de apoyo que tenga cada uno de ellos, de las condiciones en las que se encuentre para poder ir caminando, y son procesos largos, procesos de diálogo largos, para poder ir caminando a que la víctima, los niños, las niñas, aquel que se encuentra en desventaja y requiera una protección jurídica especial, tenga esa reparación del daño integral y cuidando el principio de no repetición,
que era precisamente lo que comentamos ahorita. Entonces, sí se puede, es la mejor manera de abordarlo, pero ahí sí, si me preguntan, yo diría, la mediación la podría poner pues como una cirugía de amigdalitis, de las anginas, y un proceso restaurativo, yo lo pondría una cirugía de corazón abierto, porque es mucho más complejo, porque se requiere una capacitación y una especialización muy específica, dependiendo del caso concreto. No sé si le quedó clara su pregunta. Muy clara, muchas gracias, colega. ¿Ok? Bueno, entonces, seguimos con esto. Entonces, ¿por qué es eficiente la mediación? Tan sencillo como esto. Porque es eficiente porque es el proceso que ellos van a crear esa solución. Las partes en conflicto la van a crear, la van a generar. Ellos serían los encargados de ello. Pero ahora yo les quiero preguntar a ustedes, en base a esto, ¿qué creen ustedes que se requiera? Si ya dijimos que el proceso de mediación es un proceso de diálogo en el cual vamos a lograr que ellos encuentren la solución a su conflicto y ya les hice ver, ya les dije qué es lo que hace un mediador. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué creen ustedes que se requiere de un perfil humano para poder ser mediadores? Prendan sus micrófonos. Tener nuestros demonios aplacados, nuestros demonios internos aplacados, en balance para no transmitir, ¿verdad?, nuestros defectos de carácter en este proceso. Ok, muy bien, Gloria. ¿Sí? Ser paciente, ¿Quién más? ser paciente Ser como un paciente. tejedor. Ser paciente como un tejedor, totalmente. ¿Qué más necesitará? Ser escucha activa. Tener una gran capacidad de escucha activa. Y la escucha activa no es otra cosa que escuchar con todos mis sentidos y hacer sentir al otro, no yo, que el otro sienta que en este momento no hay nada más importante que tú. Y ¿Qué más? junto con la escucha, yo diría el respeto de validar lo que cada parte diga, ¿no? Porque ahorita mismo estaba usted diciendo, pues, de que es lo más importante, ¿no? La persona que lo está diciendo. Entonces, igual también la otra parte, ¿no? O sea, son válidas las dos partes, son dos verdades. Entonces, Totalmente. respetar eso también, validar lo que cada quien diga, porque cada quien lo siente diferente, lo escucha diferente, lo vive diferente. Entonces se me hace muy importante. Magnífico. Junto con la escucha, el Totalmente. respeto. El lenguaje Fíjense, corporal, el lenguaje corporal es muy importante, no andar viendo el reloj cada rato como mediador, no estar con nuestra pierna titileándole así porque traes apuro, no estar dando gestos de aprobación o desaprobación, sino mantenerse en un balance, pienso yo, ¿verdad? Algo así como el etnógrafo cuando va a hacer trabajo de campo, ¿verdad? Creo que el sí, lenguaje corporal es muy totalmente, importante. Ser totalmente. imparciales, ser imparciales, Ajá, saber hacer preguntas adecuadas. Dejar de lado nuestros prejuicios personales. totalmente. Dejar a un lado los prejuicios. Para ser imparcial necesitamos dejar a un lado los prejuicios personales, precisamente. ¿Qué más? ¿Qué más? Magnífico. Magnífica todas sus participaciones. Pues junto con la escucha activa, estar pendiente de los lenguajes corporales de ambas partes, ¿no? Para escuchar también con la visión y cuidando, como lo dijo también, nuestro lenguaje corporal Totalmente. o posiblemente de tal cosa, pues, ¿no? Que eso puede sernos difícil. Ser Todo, creativos, totalmente, ¿sí? creativos como los artesanos. Muy creativos,
porque aquí no hay recetas de cocina y se vale todo lo que no sea ilegal. Se vale, se vale. Muy creativos. ¿Qué pasa con un sentido del humor? Fino. ¿Cómo creen que llegan las personas con nosotros? ¿Felices y contentos? Molestos, Tensas, nerviosas. enojados, Con tristes. nosotros el que no esté enojado no llega, Ajá, enojado. por lógica, por lógica. El que no esté enojado no llega con nosotros. Fíjense, todas estas cosas que me han comentado, sí, todo eso se requiere. Ahorita vamos a tocar unos cuantos de estos puntos para hacer un poquito más a profundidad, pero yo les pregunto a ustedes ahora. Por ejemplo, empezamos viendo esto, el aplacar nuestros demonios personales, fue lo que nos dijo la compañera Gloria. Hijo, pero resulta que los mediadores, pues también somos seres humanos y también tenemos una serie de broncas extraordinarias y tenemos demonios. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? O si acabo de pelearme con mi marido, con mi hijo, con mi vecino y llego ante una sesión de mediación y ya no nomás llegan ellos enojados, sino que yo estoy enojada. Amigo, ¿qué hacemos ahí? Regularnos. Fíjense, son cosas, por eso, este trabajo concretamente de mediación, no tanto conciliación, de mediación, tiene mucho que ver con el perfil humano, con el perfil personal. Número uno, este trabajo no es para todo mundo. Es más, ¿qué hace un ingeniero? ¿Hay ingenieros aquí presentes entre nosotros? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Qué hace un ingeniero? Trabaja con números. Claro que mis conocimientos de ingeniería son nulos, ¿eh? Yo estoy de habladora nomás. Y se vale decir no es cierto. ¿Qué hace un ingeniero? Trabaja con cuestiones, con números, con fórmulas exactas. En donde me lo pongan, donde me pongan, el 2 más 2 va a ser 4. Y es eso. Y son constantes. Hablemos de máquinas. La máquina trae su instructivo. Préndela, apágala, se le hace para acá, se le dice, ya no sabemos más qué hacer, pues la desconectamos y se acabó. Pero ¿qué sucede con los seres humanos? No tenemos instructivos. No somos exactos, porque hoy respondemos de una manera y mañana vamos a responder de otra. Y en la tarde de otra. No hay constantes. Va a depender de muchos factores personalísimos. Y no más de uno, de 2, de 3, de 4 y de 5 con el mediador. Y agréguenle a eso seres humanos enojados. Porque ya dijimos que el que no esté enojado no viene con nosotros. No necesita de nuestro servicio. Por eso esto requiere de un perfil. ¿Cuál perfil diría yo? Que aquel ser humano que se dedica a esto disfrute tratar con seres humanos, número uno, y que no le tenga miedo al conflicto. Es más, su pregunta inicial cuando se acercaron conmigo y me dijeron que si me invitaron a que participara el día de hoy con ustedes, me comentaba tanto Víctor como Rolando, el ver qué hacemos cuando hay situaciones que no podemos, por dónde le entramos a esos grandes conflictos. A eso quería llegar. ¿Qué hacemos entonces? Número uno, esto es de perfiles, sí es de perfiles. Pero hay mucho que tenemos también nosotros que cultivar, crear, ir formando y suavizando, porque esto se aprende haciéndolo. No hay otra manera. Podremos tomar clases y podremos aprendernos conceptos, qué es mediación, qué es conciliación, eso no lo podremos aprender, pero hay que hacerlo.
es algo que uno va midiendo sobre la marcha. Ese sexto sentido, yo digo que un mediador tiene que tenerlo muy, muy bien desarrollado porque es lo que te va guiando. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo más importante y el paso número 1 es contagiar positividad. Las emociones se contagian. Si un bostezo se contagia, con más razón las emociones. Entonces, lo paso número 1 que vamos a tener que hacer, en cuanto las personas estén con nosotros, lo primero es, vienen enojados, sí, y hay 2 riesgos. O que ellos me agredan a mi mediadora y yo me contagie y los agreda más. Y estoy hablando de agredan porque me van a contestar no tanto físicamente, sino que tal vez la cara con la que llegan vienen enojados. Y el tono de voz que escuchan viene pues porque me citaron. Ahí me están agrediendo. Entonces, hay 2 riesgos. Que yo me sienta y me suba al tren de ellos y los agreda más. Y soy ser humano y de repente me puede suceder. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Nosotros traerlos al lado de nosotros. Desde el momento que entran, es más, desde el momento que agarramos el teléfono para invitarlos a una sesión de mediación, ahí empezamos a trabajar. Ahí ya empezamos. Es más, fíjense, telefónicamente, hagan la prueba. Si la persona que está del otro lado está sonriendo, el tono de voz y el mensaje que a mí me va a mandar es tan diferente a si el otro está enojado. No lo estoy viendo, pero es la comunicación. No sé si a ustedes les pasa que de repente hablan telefónicamente con alguien y les deja un sentimiento agradable. En cambio, hablamos con otros y nos deja un sentimiento que me da miedo. Bueno, ahí empieza nuestro trabajo. Desde el momento que entran por la puerta, ¿qué tengo que hacer? Hacer un ambiente cordial, de confianza, que propicie el diálogo. Ese es el paso número 1. Porque si no, si yo me descuido, el ambiente por naturaleza va a ser hostil. Tengo 2 personas que se están peleando. Por naturaleza es hostil. Tengo yo que cambiar eso. Ese es el paso número 1 de lo que tengo que hacer. ¿Y cómo lo voy a hacer? Díganme ustedes, ¿qué se les ocurre que podemos hacer? Ya me dijeron ahorita todas las habilidades que teníamos que tener. Y sí es cierto, son todas esas y más todavía. Sin embargo, Me gustaría decir algo, si se puede, señora. Claro que sí, adelante, adelante. Sí, me gustaría un poquito a mí retroceder un poquito a las características que dio sobre las características principales quizás para ser mediador, disfrutar, tratar con seres humanos. Número 2, que no le tengan miedo al conflicto. En mi caso personal, disfruto tratar con seres humanos, no le tengo miedo al conflicto, porque aparte el conflicto no es mío, es de ellos, ¿verdad? Entonces, si yo puedo ser coadyuvante, ¿verdad? Adelante. Pero ¿sabe a qué le tengo miedo? Y porque me ha pasado y creo que es un punto importante para comentar, si me permite. Yo le tengo miedo y a veces le saco a que ese conflicto detone mis demonios internos, que sueñe con esa problemática, que quite mi tranquilidad. Entonces, eso es un punto importante, cómo algunos conflictos o algunas situaciones contagian y detonan
asuntos que traes tú cargando en tu mochila, ¿verdad? Entonces, para ello es Ujú, el autocuidado, ¿verdad? Yo le temo a totalmente. eso, ¿verdad? A veces a situaciones difíciles que esas personas abordan y que uno con gusto puede, no como mediadora, le estoy hablando en otras experiencias de otro tipo de situaciones. Sin embargo, cuando yo me retiro, cuando está robando la energía a mi tranquilidad y hace que yo también tenga miedo, hace que, etcétera, etcétera. Claro que es un trabajo personal que yo tengo que resolver, ¿verdad? Entonces yo le puedo agregar eso y la importancia del autocuidado. Gracias. Totalmente. Fíjense, y tiene toda la razón, Gloria. Nosotros tratamos con conflictos. El desgaste emocional que conlleva es extraordinario. Fíjense, ahorita que estábamos viendo las diferentes características que tiene que tener un mediador, si ustedes me preguntan, en mi experiencia, el más complejo de todos es la imparcialidad. ¿Por qué? Porque Rosario tiene una historia personal. Y por más que yo estudie y me aprenda conceptos y me aprenda acá o allá, hay ciertas cosas, cada ser humano, cada uno de los que nos encontramos ahorita conectados aquí en esta pantalla, tenemos una historia personalísima y vemos el mundo de una manera diferente. Yo me imagino como si es la careta, aquella que usamos ¿se acuerdan ahora en pandemia que andábamos con caretas? Ok, cada uno de nosotros tiene una careta que hace ver las cosas de una manera diferente. Y hay situaciones que de repente a mí me hicieron ver tal hecho que me puede despertar. Puede suceder, fíjense, hasta que un olor tenga en mí un efecto positivo o negativo. ¿Me recuerda para bien o me recuerda para mal? Es más, y les traigo este ejemplo porque me sucedió. Tengo un recuerdo yo de niña, un maestro que me hizo ver mi suerte. Y me acuerdo hasta la fecha de cómo olía ese maestro. No hace mucho entro a una mediación y uno de los mediados inmediatamente se me hizo a mí que olía exactamente al maestro. Fíjense, después de 60 años. Entonces, lógicamente, eso es lo más importante. Ahora, si unimos la imparcialidad, ¿por qué? Porque corremos el riesgo de identificarnos positiva o negativamente con cualquiera de ellos. Por la historia, por el físico, por el recuerdo, por muchos factores. Ahora, unamos esto, que es lo que estamos diciendo, mediación es un proceso de comunicación. Eso es mediación. Es un proceso de comunicación en el que tenemos que aprender a leer ese procedimiento. Por ejemplo, ¿por qué empecé yo esta clase ahorita, el día de hoy, pidiéndoles que prendieran su cámara? Porque es un proceso de comunicación. Ustedes a mí me están transmitiendo con cada uno de ustedes de cómo están sentados, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, así como yo les estoy pasando a ustedes un mensaje. Es más, Se apagó el micrófono, Rosario. Perdón. Cuando dijo, perdón, ahí es está. más, Si yo estuviera, lo que pensaba era apagarles la cámara. Si yo estuviera hablando y no me estuvieran viendo, ¿sería el mensaje el mismo? no, No. no, no. No, de ninguna manera. ¿Ven? Entonces, ¿qué hace un mediador? Aprende a leer los mensajes. Acuérdense, en comunicación, el mensaje textual de lo que, el significado de lo que las palabras que yo les estoy emitiendo es únicamente el 7% de la información. El significado textual de las palabras. El 33% es el tono de voz. Si gritamos, si nos bajamos, si hablamos despacito, si hablamos el tono de voz con el que manejamos. Y todo el resto es la comunicación no verbal.
Todo lo demás es la comunicación no verbal. Entonces, si unimos aquí la imparcialidad que tenemos que tener y que para cuando yo recibo una información, yo interpreto lo que me están diciendo mis mediados, la paso por mi escala de valores y yo ya ahí aprobé o desaprobé lo que escuché personalmente. Antes de que yo pueda pensar en la respuesta, algo en mí ya me delató. Si lo que oí, por ejemplo, en este caso que les estoy poniendo del señor que olía al maestro que me caía muy gordo cuando estaba yo chiquita, antes de que yo pudiera pensar, yo me acordé de aquel maestro y algo en mí, hasta el simple y sencillamente hacerte para atrás. ¿Qué mensaje tan profundo es que se me hagan para atrás o que se hagan para enfrente y me contesten? ¿Se fijan? Esas son las habilidades que tiene que manejar un mediador. Y veo que la hora ya me lo estoy pasando. ¿Y qué necesitamos? ¿Qué tiene que hacer un mediador? Consejo. El mensaje que recibimos, tratemos de desarrollar la habilidad de no juzgarlo, de recibir ese mensaje y no pasarlo por mi escala de valores. Si yo lo paso por mi escala de valores personales, que no puedo dejar a Rosario afuera y venirme yo, se viene conmigo. Si yo paso el mensaje, lo que sea que yo recibí, yo lo apruebo, lo desapruebo, algo de mí me delata. Algo. Y pierdo la imparcialidad. ¿Por qué? Porque ya lo hice a favor de uno y en contra del otro. Entonces, consejo número 1, traten, esfuércense por no pasar la información que están recibiendo por su escala de valores. Al final de cuentas, a nadie le importa lo que nosotros sentimos o queremos. Número 2, un mediador y en su formación como mediadores, ustedes van a aprender a ser expertos en comunicación, en leer estos mensajes, como les estoy diciendo, cosas tan sencillas hasta la distancia que nos ponemos. El fruncir el ceño, el no hacerlo, abajo de la mesa el que está nervioso, etcétera, etcétera, etcétera. El gran riesgo hay que muchos mediadores nos hacemos expertos en comunicación, pero se nos olvida el mensaje que estamos mandando nosotros. Se nos olvida que el más importante de los mensajes es el que nosotros estamos extenuando. Por eso es que les digo que para mí el principio y la característica más compleja de un mediador es guardar la imparcialidad. El no juzgar y el no mandar ese mensaje que es a favor o en contra de, porque ahí ya perdí mi proceso. Entonces, durante su proceso y su formación como mediador, ustedes tienen que aprender a leer mensajes, a lograr hacer la intervención adecuada para que se dé cuenta lo que piensa, lo que siente y lo que necesita Y que por primera vez en la historia, se entere de que hay otra manera de ver las cosas y que desde acá se ven, se sienten y necesitan otra cosa diferente. Esas son las habilidades de comunicación que se tienen que desarrollar. ¿Qué pregunto para que escuche lo que necesita? ¿Y qué intervención de comunicación hago a para que se le aclare esa suposición que tiene? De una manera imparcial y cuidando específicamente todo mensaje que yo emito y leyendo los que estoy recibiendo. Eso
Eso concretamente es un proceso de mediación. Pero a mí me gustaría llegar a otro tema. Mediación para mí es mucho más que resolver conflictos. Es muchísimo más que resolver conflictos. ¿Qué es mediación? E incluso ahorita que empezamos, hizo el comentario el maestro Rolando en cuanto a la transformación. ¿Por qué creen ustedes que la mediación se equipara o se relaciona con la cultura de la paz? A ver, quiero escucharlos. ¿Por qué creen ustedes que van de la mano? Ya les expliqué ahorita qué es mediación, cómo se hace y qué tenemos que hacer, contagiar ese, y sí, bajo un autocuidado extremo, porque si no corremos el riesgo de generar el conflicto lejos de resolverlo, pero ¿por qué va de la mano de la cultura de la paz? Ustedes díganme. Se teje desde la célula más básica, que es la unidad doméstica, sí, al sacar una mediación positiva, desde esos par de individuos se va tejiendo, sí, las relaciones pacíficas, amenas, con las personas que rodean mediata y quizás esporádicamente a ese par de personas, ¿verdad? Imaginemos que es un matrimonio, entonces eh, al, al tener esa resolución de conflicto y estar trabajando con un mediador, ellos a su vez aprenden o pudieran aprender para desde casa estar estableciendo ciertas pautas con los hijos, con la familia. Yo creo que no quiero verme muy ambiciosa, pero coadyuva a la mayor tranquilidad y felicidad y bienestar de las personas, que es parte de la paz. Sí, gracias. Total, total. Y es más, si no es soñadora y no es optimista, no puede ser mediadora. Es que está en toda la razón. Sí, Claudia, adelante. Yo creo que por la diferencia que marcó también la parte de lo que es la conciliación y la mediación, que no les salva como la solución a un problema, ¿no? Sino que permite que ellos tengan las habilidades, los conocimientos para resolver sus propios problemas, y esto pues después todo se presenta un conflicto, lo vuelve a resolver porque ya está aprendiendo. Entonces, en esa medida creo que se constituye la práctica global. Entonces, es una forma de vida, una forma de afrontar, y por eso Se me está cortando, no sé si será a mí o usted, sí, pero sí creo que la idea lo logramos captar. De acuerdo, Claudia, totalmente. Rolando, Eh, gracias. ¿Sí? porque, porque mediación o ser tejedor de paz o artesano de paz implica una resignificación desde nuestra propia existencia, que se va con la familia y demás. O sea, yo en lo particular me doy cuenta de que soy heredero y aunque haya mucho cariño con mis papás y demás, pero recibimos una educación violenta, ¿no? O sea, no tan violenta si quieren, pero al fin y al cabo es que Sí, eso que decimos de que, ay, antes hacíamos caso con que nos miraran los ojos y demás, pues era porque si es no violencia. caso va el chanclazo, ¿no? O la cinturón. Ujú. Y eso lo transmitimos a nuestros ambientes laborales, familiares y demás. Y no nos damos cuenta que no nos damos cuenta, como dice, hasta que comenzamos a ser constructores de paz. Ahora sí que enseñar es aprender dos veces y resignificas. Y digamos, en tu vida cotidiana empiezas a decir, oye, pues andamos ahí con tejedores de paz y demás, y haciendo microviolencias, que son las más difíciles de quitar. Pues en ese sentido hay una resignificación.
de la propia existencia. En ese sentido, pues le das a la cultura, ¿no? Por eso digo yo, así es como... También como un desaprender, Totalmente. un Adelante. como el proceso de la cultura de desaprender eso que hemos aprendido, pues que ya lo traemos arraigado, que lo mamamos, ¿no? O sea, Ujú. que lo chupamos pues de mamá, de papá, de hermanos mayores. En mi caso fui la novena, entonces, entonces las microviolencias, ¿no? Entonces siento que va hilado la cultura de la paz en cuestión de desaprender lo que lo que hemos aprendido sin querer queriendo, como diría el chavo, ¿no? O sea, sin querer queriendo, Ujú. estamos viendo como esa manera de vivir, de convivir en la relación con los hermanos, con los amiguitos en la escuela, hasta con los mismos maestros, el pizarrón, Todos. el gizazo, etcétera, ¿no? Entonces, patrones que venimos arrastrando, entonces, que los aprendimos. Entonces, ahora la cultura de desaprender eso que no da paz, que no da respeto a la persona, que no valida al otro, etcétera, ¿no? Entonces, se me hace que va muy unido, pues, ¿no? Para poder sentir como esa paz personal y poder transmitirla también, decir, eso no me ayudó, eso no me hizo sentirme feliz, no me hizo sentirme bien, Sí. entonces eso no quiero a darlo tampoco, pues, ¿no? Ya que soy mamá o en mi relación con otras personas, entonces como que por ahí va, pues, en mi caso. Totalmente. Y lo más es que ¿Puedo opinar algo? sí, permítame, Ah, normalizamos esas microviolencias y macroviolencias, se normalizan. Sí, adelante, Miriam, qué gusto saludarte. igualmente, igualmente, Chelta, buenos días. Sí, yo Buenos pienso que días. la mediación es importante y creo que se dice que construye paz porque las personas que están involucradas, obvio, se van transformando en ese proceso. Entonces van comprendiendo el sentir de la otra persona y las necesidades de la otra persona. En el caso, por Ujú. ejemplo, de familiares, entonces la idea es eso, lo que comentabas hace rato, que no se vuelva a repetir. En ese sentido, creo que se va construyendo paz porque empiezan a aprender y comprender al otro y a lo que en un cierto momento pudo haber generado el conflicto. Entonces ya van como aprendiendo distintas maneras de gestionar emociones, de interactuar entre ellos y se va construyendo la paz, ¿no? Pues eso es todo. Totalmente, Gracias. totalmente, totalmente, sí. Me gustaría agregar algo, Adelante. si me Ajá, permiten. claro Disculpen que sí. que me emocione, pero y No, no me al gustaría contrario. acaparar, sí, me entusiasma mucho, mucho eso. A mí me gustaría agregar que al menos es una reflexión que hago, ¿verdad? Desde mi interior, y no sé qué opine usted, señora Rosario, colega, que la mediación también es un proceso donde hay dobles ganadores. Es decir, las personas que están siendo llevadas en este proceso de mediación y nosotros, válgame, ¿no? Las personas que brindan Totalmente. el proceso de mediación, dobles ganadores. ¿Por qué? Porque si lo vemos en un proceso de transformación y de enriquecimiento y de aprendizaje, hay una transformación de las dos partes y una transformación que también se va transmitiendo al resto de la sociedad. Y todavía más, si lo vemos como un proceso horizontal, no vertical, top down, del que viene a mediar y que es el que sabe, y etcétera, etcétera, todos ganamos en humildad, ganamos en bajarle un poquito al ego, ganamos en bajarle 3 rayitas al egocentrismo y a la soberbia y al orgullo, ¿verdad? Entonces, mediación como un proceso de doble ganador. Creo que suena bonito el eslogan. Gracias. Totalmente, totalmente. Fíjense, estamos hablando ahorita de del proceso de comunicación que conlleva todo esto. Quiero que se fijen ahorita el cómo se cambia la cara y se les ilumina la mirada cuando están hablando y cuando están hablando de esto. Y cada uno de ustedes que lo ha hecho, yo siempre decía que la mediación yo no la concebía en línea, que tenías que vibrar con la otra persona. He aprendido a hacerlo. Y de veras, ahorita estoy viendo la cara de Gloria y vi la cara de Miriam, y estoy viendo
cómo nos cambia cuando estamos hablando de algo en lo que creemos. La mirada, el todo. Fíjense ustedes ahorita mismo que se están viendo en pantalla. Eso es aprender a leer los mensajes. Ahora, con todo lo que están diciendo, tienen toda la razón del mundo. ¿Qué es mediación? Tan sencillo. Es aprender a coexistir con otros seres humanos a pesar de nuestras diferencias. Aprender a coexistir. Aprender que hay otros puntos de vista diferentes al mío y que también son válidos. Que esa historia, la que sea que me pongan, tiene tantas versiones como personas hay. Y juntos podemos coexistir en una sociedad con nuestras diferencias. Eso es mediación. Por eso va de la mano de la cultura de la paz. Aprender a coexistir como seres humanos en armonía. Y se vale pensar diferente, se vale sentir diferente. Totalmente. Eso es un conflicto. El conflicto se presenta cuando yo choco porque no acepto que nadie piensa. La única que tiene la razón en este universo soy yo. Y todo el que piense diferente a mí está mal. Y así pensamos los seres humanos. Entonces, abrir el camino de la mediación es lograr, si yo ahorita les dije que el arte de entretejer esos lazos de comunicación es lograr que por primera vez comprenda, sepa que hay otra manera de ver las cosas. Ahí estamos educando a una sociedad, que hay otras maneras, abrir el universo, abrir nuestros paradigmas, que hay otra forma de ver las cosas. Por eso es cultura de la paz, porque la paz va a existir y la cultura de paz no cuando desaparezcan los conflictos, sino cuando aprendamos a gestionarlos positivamente. Esa es una sociedad sana, porque los conflictos vamos a seguir pensando diferente, pero vamos a aprender a coexistir dentro de nuestras diferencias y a gestionarlos positivamente. Eso es aprender a mediar. Ahora, para hacer esto, ¿qué necesitamos? Fíjense, es algo tan complejo como cambiar formas de pensar. Y formas de pensar ancestrales. ¿Cuántas generaciones llevamos así? Eso es lo que hace tan importante lo que hacen ustedes y esta asociación, este grupo de seres humanos que yo sé que existe a nivel nacional, es lo que lo hace tan importante y tan necesario. Porque esto no puede ser nomás de los tribunales. ¿Por qué no hemos avanzado? Y conste que yo mi carrera la he hecho siempre del lado de los tribunales hasta hace un año. ¿Por qué? Porque tenemos ya leyes y tenemos estructuras, pero ¿por qué no avanzamos? Porque la forma de pensar de los mexicanos es otra. Y desde el tribunal no es tanto lo que puedo permear. ¿Qué se necesita? Empezar a permear desde muchos ámbitos. Y es donde entran ustedes. Cada uno de ustedes, desde el lugar donde se encuentra, podemos permear, podemos ir cambiando. Y la mediación soñamos, como dice, si no somos soñadores, no funciona. Paso número 1 es creer en lo que estamos haciendo. Si yo dudo, si yo viniera aquí y les dijera, la lucha como quiera y pega y sirve algo. Hay que creer, estar convencidos de lo que estamos haciendo. Ese es el paso número 1. Ahora, desde cada lugar donde nosotros llevemos a cabo nuestros procesos y nuestras intervenciones, las personas que participan en estos procesos aprenden que hay otra manera, o por lo menos ya me iluminé que desde acá, y ahora es tan curioso estar con una pareja, un conflicto familiar, hablas con uno y es imposible que en la historia del otro estemos hablando de los mismos hechos, porque uno es negro y el otro es blanco. Lo que para este fue importante, ni siquiera cuenta se dio. Así somos los seres humanos. Entonces, el transitar por un proceso
significa abrir el universo y darme cuenta que hay otras formas de pensar diferentes a la mía y no por eso es mi enemigo. Por eso es una cultura de paz y por eso tenemos que llegar desde las escuelas, desde las comunidades, desde las vecindades, desde donde quiera. Tenemos que empezar a a poco, yo lo llamo una pandemia buena de paz, irnos contagiando, ir caminando, ir poco a poco y donde yo vaya pasando, que alguien por lo menos se le abra la idea de que podemos coexistir como seres humanos, respetarnos, a pesar de que pensamos diferente. Eso para mí es mediación. Es una forma de pensar incluyente, donde aceptamos las diferencias que tenemos y les aseguro yo ahorita que somos más los que queremos esto que los que no. Yo ahorita actualmente me encuentro trabajando en un proyecto en la Secretaría de Educación de aquí del estado de Chihuahua en donde estamos implementando procesos de mediación. Había que empezar con los formadores, formar formadores. Los niños solitos no pueden. Y también, ¿cuántos niños puedo yo formar? ¿Cuántos? 50, 30, ¿cuántos? Entonces, formar, el sector educativo tiene una gran virtud que es una estructura completamente horizontal y bien formada uno tiene tantos a su cargo y estos tiene tantos y ahí van. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es formar formadores para que esto llegue a todos lados y le estamos apostando a tener un mediador por cada escuela para agosto del año que entra. Un mediador por cada escuela. Talleres en las escuelas para crear este ambiente en todas las escuelas del estado de Chihuahua. Estoy hablando federales, estatales y particulares. Y llegar a los niños con la formación, y así formé a los formadores, ahora sí puedo llegar a los niños y puedo llegar a los padres de familia. ¿Cómo? Creando formas de pensar que sean incluyentes. Eso es todo. Entonces, de veras, el trabajo que ustedes hacen vale oro. Desde el entorno y desde el lugar donde cada uno de ustedes se encuentre, acuérdense, el gran trabajo que tienen es contagiar, que esto sí se puede hacer. Contagien, actúen, seamos congruentes. Sí, maestro Rolando, perdón que no le había dado el uso de la palabra, No pero se me emocioné. preocupe, no se preocupe. Y la verdad es que, ay, dije, este es un magnífico cierre y yo voy a aquí. Pero había una diapositiva, Rosario, donde tenías una numeración que nomás si la puedes poner Sí, un poquito, como para que quede aquí grabado también. claro que sí. Mira, si quieres, Anterior me a esto, regreso y se las esa, paso, verás, porque y de hubo favor, algunas, esta es la que sí, hacia atrás, de favor. sí, verás, déjame y lo vuelvo a compartir. Ajá, donde Y, era uno. y esto con mucho gusto se los comparto, ¿eh? Gracias, Cuenten con gracias, ello, Rosario. con muchísimo gusto. Ajá. Ah, ¿Va, no se ve? no, no se ve. Allá está el fin de la presentación. Tendrías que volverte, yo creo. Está, Es ¿no? donde está hacia abajo, hacia abajo. Ok, ahí Oh, está. Mediación, ¿qué es? sigue, sigue. ¿Por qué la mediación es tan eficiente? Donde hay ¿Qué cuatro se puntos. requiere para ser mediador? ¿Qué Ajá. hace un mediador? Proceso de Es un diálogo. proceso de diálogo Ese. y que son en sí los puntos, Ah, correcto. que son los puntos de lo que tiene y cómo es un proceso de Ah, los mediación, que cuatro. lógicamente esto requeriría establecer este ambiente de confianza, conocer las diversas versiones e interpretaciones, Ok. generar propuestas para poder llegar, que ellos lleguen a su arreglo, Ah, a su correcto. acuerdo. Es el proceso ¿Ok? general. Ok, muy bien. Discúlpame. Gracias, Rosario. Eso sería Nos para quedan ya 5 minutos. llegar. Ujú. Me Abusando de gustaría, tu tiempo. Ujú.
Me habías dicho que te iban a abordar ciertos temas que no me gustaría No, son unos avisos nomás, si quieres los digo de una vez para que Bueno, lo tengan y si quieres ya después un comentario final. Eh, perfecto. Ya hay una mini taller de 2 horas que hicimos en la UES, por si alguien quisiera Ujú. replicarlo en alguna universidad, con toda confianza, se los puedo pasar el material o explicárselos, que tiene que ver mucho con el tema que aquí nos comenta Rosario y que veíamos también en el taller de transformación del conflicto. Y el próximo sábado, el 29, de 4 a 6, nosotros estamos aquí en la parroquia, digo, también en universidades, pero también en la parroquia como Papás Arcoíris, de un grupo de adolescentes. Vamos a tener una plática con algunos papás, bueno, mamás en realidad, sobre mejorar la comunicación y convivencia familiar. Entonces, por si alguien estuviera interesado para asistir, de los que aquí están en Hermosillo, ¿no? Y que trabajan más en parroquia, por si quisieran asistir y estar también en el taller para, pues no es que, digo, de algo, ¿no? Para ir lanzando, irnos animando poco a poquito. Esos eran como los avisos, igual los paso en el WhatsApp. Adelante, Rosario, tienes los últimos 5 minutos tú para cerrar y eso era básicamente lo decimos. Gracias. Perfecto. No, pues de veras felicidades con lo que están haciendo, ¿eh? Me gustaría escucharlos. ¿Desde dónde están ustedes trabajando ahorita? ¿En qué ámbitos, en qué lugares se encuentran ustedes? Prendan sus micrófonos libremente porque me gustaría conocer más o menos desde cuáles son los lugares y de veras para apoyarlos. Cuentan conmigo. Mi teléfono está en el chat, ahí estoy, ahí aparezco. Lo que necesiten, no duden. Tengo material y tengo cosas que es para compartir. Quienes nos dediquemos a esto, acuérdense, esto no es de protagonismo, esto es de hacerse, de contagiarse, de compartirse. Lo poquito o nada que yo pudiera llegar a tener es suyo. Cuentan con él totalmente. Entonces, me gustaría saber de dónde se encuentran ustedes para ver, vamos armando cosas juntas. De veras, para mí Claro. yo digo que en la vida lo que no se vale es dejar este mundo ya ni siquiera igual, peor que como lo recibimos. Algo tenemos que hacer para mejorar esta situación. Y por algo nos toca a nosotros estar en este camino. Entonces hay que actuar. Adelante, Eduardo. Gracias. Yo estoy en una parroquia, soy el sacerdote de ahí y estoy entusiasmado con el proyecto, eh, mm, ¿cómo se llama? El proyecto este que tienen en Chihuahua, ¿no? Que es de tipo piramidal y exponencial, pues, ¿no? Y lo mismo digo yo no puedo atender a 500 niños, pero puedo atender a 50 catequistas y ellos a 500 niños, ¿verdad? Exactamente. Pues Gracias. En perfectamente lo Hermosillo. podemos implementar, ¿eh? Y de eso, esto se está haciendo, perfectamente se puede hacer, porque este proyecto ha ido, la verdad que trabajar de la mano de maestras y maestros ha sido un deleite, porque ellos solitos hacen todo, o sea, tienen una creatividad. Yo lanzo la idea y tenemos ya manuales, tenemos toda la estructura, todo el cómo hacerlo. Ahora, este material, yo repito, no es para guardarlo en un cajón o en una computadora. El que no piense así, que no se dedique a esto. Esto es para compartirse, para cambiarlo. Entonces, con mucho gusto espero muy pronto ya estar allá y vamos, es más, le propongo, padre, vamos aplicándolo, vamos haciéndolo. Ya Muchas los gracias. manuales están, el cómo hacerlo, el por dónde, y por supuesto que cuenta conmigo. Y el Muchas material lo hice gracias. yo, así es que con todo el derecho del mundo puedo disponer de él. ¿Ok? Gracias. Dios le bendiga. Adelante, Álvaro. Muchas Alvarado, gracias. perdón, Alvarado, sí, No, sí, no, perdón. es correcto, Álvaro, es mi nombre, gracias. Y gracias, Rosario. Estoy también, pues, contagiado de este entusiasmo de promover ámbitos y ambientes de paz o una cultura de paz. Yo también trabajo en la iglesia, soy diácono permanente, una vocación, pues, emergente aquí en la iglesia de Hermosillo, donde somos hombres casados, pero también tenemos nuestro trabajo. Entonces, a la vez, yo quisiera proponerle al padre Eduardo Cosíos, un amigo mío también, que podemos hacer algo ahí, un trabajo conjunto de la mano con ese proyecto Rosario,
Y aparte, y yo soy maestro de matemáticas en secundaria. La escuela secundaria es un ambiente muy complejo donde el adolescente pues no sabe si es pollito o si es gallo. Y entre esa definición, pues a veces empiezan a probar fuerzas y demás, ¿no? Entonces,